en libertad, pero siendo amenazados. Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Me gustaría que me acompañen en Hechos capítulo 4, verso 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y prodigios mediante el nombre de tu Hijo, tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Padre nuestro, en esta noche te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de estar una vez más congregados en torno a tu palabra. Te rogamos que tu palabra nos bendiga, te rogamos que tu palabra nos instruya, y después de escucharla que nos parezcamos más a tu Hijo, el Señor Jesucristo. Pero también rogamos que si hay alguien que escuchar este mensaje, tú le permitas abrir sus oídos espirituales, estar atento para que tu palabra le bendiga y le satisfaga. Porque te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El libro de los Hechos nos narra la historia de cómo los discípulos del Señor Jesús, específicamente sus apóstoles y unos 120 hermanos más o menos, usados por el Espíritu Santo, empiezan no solo ahora a mostrar lo que es Dios, sino también lo que hace Dios. Recordemos por un momento Hechos capítulo 1, escrito por un hombre llamado Lucas, historiador y médico. Este hombre evangelista que escribió el libro de Lucas nos narra la historia cómo el Señor Jesús está con sus discípulos y antes de ir al cielo les dice: quédense en Jerusalén, que viene la promesa, y es el Espíritu Santo. Ahora Dios, el único Dios verdadero, no está con sus discípulos, no está de manera presencial físicamente, pero ahora les promete que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo por su Espíritu. Los discípulos han obedecido, se quedan en Jerusalén, y en Hechos capítulo 2 nos narra la historia de cómo el Espíritu Santo viene sobre ellos, y ahora el resultado es que empiezan a hablar en otros idiomas de tal manera que la gente escuchaba el Evangelio, y en días pasados hablamos que el Evangelio bíblico en su propio idioma. Pero ahora no solamente proclamaron el Evangelio, sino que también ahora lo demostraron al hacer milagros. Y vimos cómo Dios se manifestó por su Espíritu a través de los apóstoles al sanar un cojo de nacimiento, un hombre que estaba lisiado, un hombre que estaba paralítico. Ahora el Señor Jesucristo está actuando por medio de ellos, por medio de su Espíritu. A causa de esto, ellos entonces no solamente están mostrando lo que Dios es, o la obra de Dios a través de su Hijo, sino que están demostrando lo que Dios hace a través de haber curado a este hombre. Pero también lo han proclamado bíblicamente.
lo demuestran bíblicamente. A causa de esto, de que han sanado en la ciudad de Jerusalén por parte de los líderes civiles, por parte de los líderes religiosos, estos los ponen en la cárcel, los ponen presos para ser juzgados por una buena obra que han hecho y que lo han demostrado que fue por el Señor Jesucristo. Habían sanado a un hombre. Pero no teniendo pruebas, nos dice la Escritura, lo vimos en días pasados, estos líderes civiles, estos líderes religiosos, no teniendo pruebas contra los apóstoles, específicamente contra Pedro y Juan, ahora fue necesario entonces dejarlos libres. El texto que vamos a observar el día de hoy empieza diciendo, vayan conmigo a Hechos 4:23, y puestos en libertad. Una vez más, ellos los habían puesto presos para juzgarlos, al otro día los juzgaron. Hechos capítulo 4 nos narra la historia. Y ahora, como no tenían con qué, puestos en libertad, nos dice el texto, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Antes de avanzar, quisiera entonces que podamos ver algo. Dice, y puestos en libertad. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la libertad que podemos tener? Bueno, el ser humano tiene una libertad que es una libertad física. Podrá ir a una cárcel, podrá estar preso por buenhechor o por malhechor, por hacer el bien o por hacer el mal, y en algún momento es libre. Pero también puede ser libre espiritualmente, anda en sus pecados, delitos y pecados, y puede ser libre también espiritualmente. De manera emocional, emocionalmente puede estar esclavo o preso de lo que está viviendo, pero puede ser libre. Mire, Juan capítulo 8, verso 31 al 32, el Señor Jesús dijo estas palabras. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros, escuchen esto, a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecer en la palabra de Dios, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Aquí vemos cómo permanecer en Cristo, permanecer en lo que Él es, en su palabra, dice, seráis verdaderamente mis discípulos. Al ser de sus discípulos conocerán verdaderamente la verdad y la verdad los hará libres. Ahora, Romanos capítulo 7, verso 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley, libres de lo que nos esclavizaba, por haber muerto para aquella en que estabais sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que ahora ya somos libres en Cristo. La ley nos tenía oprimidos, que si no cumplíamos, que si no hacíamos, que si una cosa y otra, entonces manteníamos esclavos. Pero ahora en Cristo somos libres. Pero mire lo que dice Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. ¿Notan eso? En Cristo somos libres. Y Pablo a los Gálatas capítulo 5 verso 1 dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice, y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí está hablando de una libertad espiritual. Firmes en esa libertad que Cristo nos hizo libre al pagar por nuestros pecados. Y primera de Pedro capítulo 2 verso 16 dice, como libres, pero no como que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? En Cristo somos libres, pero no como teniendo libertad. Como soy libre, entonces uso ese pretexto para hacer lo malo. Dice, no, Señor. Si somos libres, ahora somos siervos del Dios viviente. Pastor, ¿y por qué habla de esta libertad? Una vez más, el texto que vamos a estudiar el día de hoy empieza diciendo, siendo libres. Así que hoy me gustaría hablarles bajo el título,
en libertad, pero siendo amenazados. ¿Cómo, pastor? En libertad, pero siendo amenazados. Estos hombres, Pedro y Juan, habían salido de la cárcel. Estaban presos, estaban en libertad, pero ahora estaban siendo amenazados. Dios puede hacer que estemos en libertad. ¿Qué hacer o qué hicieron ellos cuando quedaron en libertad? ¿Qué hicieron Pedro y Juan al hacer el hecho de que habían quedado libres? Veamos una reacción por parte de los que son libres y veamos una reacción por parte de la iglesia. Una vez más, en libertad, pero siendo amenazados. Aquellos que hemos creído genuinamente en el Señor Jesucristo, somos libres de la esclavitud del pecado. Vivimos en la libertad que Dios nos dio. No andamos esclavos de haga esto, no haga esto, ponga esto. Por naturaleza caminamos en lo que Cristo nos dice que caminemos. Pero constantemente estamos siendo amenazados por nuestra convicción. Asimismo le pasó a estos apóstoles. Los habían tomado presos, los estaban juzgando por hacer el bien, que sanaron a un cojo, pero ahora no teniendo pruebas contra ellos, los dejan libres, pero les hacen amenazas. Y de eso quiero hablarles. Ahora, vemos una reacción en este texto por parte de los que son libres y vemos una reacción por parte de la iglesia, de aquellos a quienes llegan. Vayan conmigo al verso 23. Desde el verso, una vez más, 23, mire lo que dice. Y puestos en libertad, miremos por parte de los que son libres, ¿qué hacen? ¿Qué hacen Pedro y Juan? Pedro y Juan eran los que estaban presos, y puestos en libertad, nos dice la palabra de Dios, puestos en libertad, lo primero que hacen es que se congregan. Cuando una persona es libre, espiritualmente hablando, que Dios lo ha hecho libre, que ha perdonado sus pecados, lo ha ayudado, o ha conocido la obra y por causa de la obra de Cristo ahora es libre, ¿qué hicieron ellos? Se congregaron. ¿Por qué dice pastor que se congregaron? Mire lo que dice. Puestos en libertad, vinieron a los suyos. ¿Notan? Cuando dice vinieron a los suyos es que ellos acuden o van a los hermanos en Cristo. Cuando ellos sintieron de que ya ahora cada uno no agarró para su casa, no agarró para donde su mamá, su papá, dice que vinieron a los suyos. Se congregan con los que entienden lo que está pasando. Amados hermanos, qué riesgo es cuando una persona, Cristo lo ha hecho libre, pero no le gusta congregarse, pero no le gusta estar en las cosas de Dios. Ahora la palabra del Señor nos dice que ellos empezaron a congregarse. Han salido de esa esclavitud, de esa prisión. Tuvieron que dejarlos libres, inmediatamente se congregan con los suyos. Pero segundo, presentan la situación que están viviendo. Miren ellos, se congregan, pero segundo, presentan la situación que están viviendo. ¿Por qué dice eso? Mire lo que dice el verso 23. Puestos en libertad, vinieron a los suyos y dice, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué hicieron ellos? Presentan la situación que están viviendo. A la iglesia, no a la mamá de ellos que a lo mejor era no creyente, no al tío, no al hermano, no al mejor amigo que no creyente. Ellos se congregan con los creyentes y ellos saben que aunque están libres, están siendo amenazados. Y en medio de la amenaza no hay mayor retaguardia que sus mismos hermanos. Y a ellos, ¿qué hicieron? Le contaron todo. ¿Qué fue o qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaban contando? Vaya, por favor, regrésese un poco a Hechos 4, verso 21. Mire lo que dice. Las autoridades judías no podían encontrar la manera de castigar a los apóstoles porque toda la gente estaba alabando a Dios por lo que había pasado.
el paralítico que había sido sanado tenía más de 40 años cuando recibió ese milagro. Así que las autoridades civiles o las autoridades volvieron, ¿qué dice?, a amenazar a los apóstoles y los dejaron libres. ¿Qué era lo que estaba pasando? Les dijeron, listo, pueden quedar en libertad. Es evidente que ustedes han hecho un milagro sobrenatural y nos dejaron callados. Es evidente que tú estás ayudando a una comunidad. Es evidente que tú estás ayudando a los presos. Es evidente que tú estás ayudando a los enfermos. Es evidente que tú estás haciendo algo en la comunidad. Como que no podemos callar tu evangelio. Pero sigue ayudando, sigue haciendo el bien, pero no hables de Cristo. Esa era la amenaza. Así que los apóstoles a la iglesia le presentan la situación, le cuentan todo lo que están viviendo, cuáles son sus amenazas. En otras palabras, ellos entienden que son parte de un cuerpo. Aunque eran los apóstoles, contaban con la otra parte del cuerpo. Miren acá, si mi ojo es el que se está, o pongamos los apóstoles, ellos estaban proclamando, si mi boca está siendo amenazada, yo le cuento a las manos para que defiendan la boca, le cuento a los ojos para que vean quién es la amenaza. Eso fue lo que hicieron. La Biblia nos dice que nosotros todos somos un cuerpo en Cristo. Estaban siendo amenazados. Así que por parte de los que estaban siendo amenazados, a pesar de que son libres, para poder estar en esa situación firmes, ellos entonces primero se congregan y segundo presentan la situación que están viviendo, cuentan todo. Pero miremos como segundo punto por parte de la iglesia. ¿Qué hacen por parte de la iglesia? Miren por favor al verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por parte de la iglesia, una vez más, ellos están congregados, llegan otros que están siendo amenazados, aunque libres. Congregados, ¿qué hacen? La iglesia primero se apropian de lo que pasa con sus hermanos. La iglesia dice, ¿qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿por qué decimos que se apropian de lo que está pasando con sus hermanos? Dice, habiéndolo oído. En pocas palabras, estuvieron atentos a la necesidad que estaban contando. Ah, sí, estás aguantando hambre, voy a orar por ti. No, lo oyen, escuchan lo que están viviendo. Habiéndolo oído, ellos entonces los escuchan. Al escucharlos, se apropian. Al apropiarse hacen una segunda cosa como iglesia. No solamente se apropian de lo que está pasando con los hermanos, sino que segundo, oran en unidad conforme a la palabra. Oran en unidad conforme a la palabra o conforme a lo bíblico. Su oración es bíblica. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo es esta oración? Miren lo que dice, verso 24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Su oración entonces, primero es en voz alta. Su oración es unánime. Todos apoyando esa oración. No todos estaban orando por su cuenta. No todos estaban diciendo diferentes cosas. No. Había personas que estaban siendo libres, pero estaban siendo amenazados. Así que dice que alzaron unánimes. En unidad, la iglesia se une en voz alta, audible, creíble, elevada a Dios. Y dijeron, ¿cómo fue esa oración? En voz alta, pero esa oración fue con reconocimiento al Padre. Mira lo que dice, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí vemos dos cosas. La primera es que ellos reconocen al Padre, soberano Señor. Él está sobre todo. Ellos reconocen en su oración, a pesar de que están siendo amenazados, reconocen que Dios está sobre todo, aún sobre la situación.
En medio de la dificultad, en medio del problema, no se van a escondidas, me amenazaron, no se van a escondidas a quejarse. Van a lo suyo, se congregan y los que están ahí ahora oran en unidad conforme a la palabra. Reconocimiento al Padre, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. ¿Qué otro atributo nombran de Dios? Primero, la soberanía de Dios. Segundo, el creador de todo, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están apelando a una oración bíblica. Se apelan a lo que había dicho Ezequías en el segundo libro de los Reyes 19:15. Cuando Ezequías oró, cuando estaba pidiendo ayuda a Dios, él oró diciendo delante de Jehová: Jehová, Dios de Israel, que moras en los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Aquella iglesia, aquellos que estaban respaldando a Pedro y a Juan, reconocen al soberano, al creador. Pero ¿qué más? Esa oración, ¿cómo fue? ¿Voz audible? ¿Cómo fue? Reconocimiento al Padre. Pero ¿cómo más fue? Reconocimiento a la obra del Hijo. En medio de amenazas, en medio de que me están diciendo no hable de Cristo, su oración complementa la obra de Cristo precisamente. Reconocimiento de la obra de Cristo. Mire lo que dice el verso 25. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Mire, están haciendo una oración. Qué bueno es cuando nosotros oramos la palabra. Ellos oran lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 2. Porque por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27. Porque verdaderamente, escuchen esto, verdaderamente se unieron en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Contra tu santo Hijo, a quien ungiste. ¿Notan esto? En medio de la oración ellos están proclamando nuevamente el Evangelio. Están proclamando la palabra de Dios. Están apelando a lo que dice el salmista en el Salmo 2, del 1 al 2. Porque verdaderamente, dice el verso 27 de Hechos 4, se unieron en esta ciudad, perdón la expresión, se amangualaron las leyes civiles, las leyes religiosas y aún los gentiles, ahorita lo vamos a ver, dice, contra tu santo Hijo Jesús. Fue en contra, y si era en contra del Señor Jesús, obviamente también estaba en contra de sus discípulos. A quien ungiste, hemos dicho que Dios le dio honor sobre todo nombre y toda rodilla se doblará delante del Señor Jesús. Y nombra Herodes, judío, Poncio Pilato, romano, con los gentiles no romanos, no judíos, y el pueblo de Israel. 4 entidades que se unen en contra. ¿Para hacer qué? Verso 28. No para hacer lo que ellos planeaban hacer, sino para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que Herodes, que entregó al Señor Jesús, Pilato, que entregó al Señor Jesús, los gentiles que participaron de la entrega del Señor Jesús y el pueblo de Israel que dijo crucifíquenle, que entregaron al Señor, fue un instrumento, fue el medio que Dios usó para que su Hijo pudiese pagar por tus pecados y mis pecados. Para aquellos, como decían, a quien el Señor quiera llamar. Ahora dice, por cuanto tu mano, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lo que pasó con el Señor Jesús, esta iglesia lo tiene claro, ya estaba escrito.
En su oración reconocen que lo que pasó con el Señor Jesús era conforme al plan de Dios. Y ellos hacen referencia, si usted lo tiene, vaya al Salmo capítulo 2. Salmo capítulo 2, verso 1 al 2. Mire lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cientos de años atrás, un rey usado por Dios había profetizado que contra el ungido del Señor, contra el ungido de Jehová, iban a estar los pueblos, las naciones, los reyes. Se amontonaron gentes y los pueblos pensaban cosas vanas. Lo que están haciendo en esa oración es proclamando la obra de Cristo, la obra del Hijo, a través de lo que dice la palabra. Hemos dicho, hermanos, hasta este momento, ¿qué hacer si somos libres, aunque estemos en constante amenaza? ¿Saben una cosa? Tenemos amenazas, ya sea visibles o invisibles. Los verdaderos creyentes de Dios estamos en constante amenaza. Tenemos un enemigo público llamado Satanás. Tenemos una guerra constante contra Satanás, una lucha constante. El cristiano debe saberlo. Aquí Dios permite que los líderes civiles y religiosos, aunque dejan en libertad, aunque lo dejan quieto, siguen amenazándolos. Ellos entonces, ¿qué hacen? Se congregan y presentan su situación. Pero por parte de la iglesia vemos que se apropian de lo que sus hermanos están viviendo, oran en unidad conforme a la palabra y reconocen al Hijo. Pero ahora miremos que ellos piden respaldo. Una oración bíblica, una oración reconociendo al Padre y al Hijo, ahora piden respaldo por su espíritu, para que su espíritu lo respalde. Vayan conmigo, por favor, al verso 29. ¿Cómo piden respaldo? Al ser amenazados. ¿Recuerdan ustedes? Ellos estaban siendo amenazados. Ellos estaban siendo, de alguna manera, que callaran el evangelio. Esta es una época, hermanos, donde parece ser que como que el gobierno nos quisiera callar por temor a una enfermedad. Esta es la época donde más tenemos que llevarle esperanza a aquellos que no lo tienen. Usa cualquier medio, los medios de comunicación, la tecnología. Dios nos permita poder anunciar el evangelio, no callar. Y nos amenazan. Pero aquí ellos vemos que piden respaldo al ser amenazados. Mira el verso 29 de Hechos 4. Ahora, Señor, mira sus amenazas. No se reúne la iglesia a ver cómo solucionan o cómo van en contra de ellos o cómo se defienden. Ellos ahora le están pidiendo en esa oración unida que están haciendo, piden al Señor que mire las amenazas. ¿No fue lo que nos enseñó nuestro Maestro? ¿No fue lo que nos enseñó nuestro Señor? El Señor Jesucristo, después de que dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. En eso dice: líbranos del mal. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. El maligno constantemente nos está amenazando desde el paraíso, desde el Edén, cuando tentó a Adán y Eva. Desde ese tiempo ha querido que caigamos, así como usó a Caín para matar a Abel. Por eso nuestras oraciones es: líbranos del mal, líbranos del maligno. Aquí el texto, ellos
piden delante de Dios que sean respaldados. ¿Por qué? Porque están siendo amenazados. Ahora, Señor, mira sus amenazas. Ellos saben que el Señor Jesús había dicho que si con Él lo hicieron, con ellos también lo harían. Con ellos también. Si a mí me persiguieron, a ustedes lo van a perseguir, dijo el Señor Jesús. Así que ellos saben que están siendo amenazados. Señor, mira sus amenazas. Mira lo que están diciendo. Nos quieren callar. Pero no solamente piden respaldo al ser amenazados, sino que piden respaldos para hablar la palabra de Dios. Oh, que Dios nos ayude para tener este tipo de oración. Mire cómo están orando. Dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos callarles la boca. No, no dicen eso. Que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cómo me encanta eso? En medio de que somos libres y estamos siendo amenazados, este es el tiempo de hablar mayormente la palabra de Dios. Hablemos la palabra de Dios, hermanos. Pidámosle al Señor que en medio de amenazas civiles, en medio de amenazas religiosas, en medio de amenazas que podamos tener, de miedo que podamos tener, podamos orar lo que oraron estos hermanos. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo. En otras palabras, diría, ahora Señor, escucha sus amenazas y ayúdanos a nosotros que somos tus siervos a anunciar el mensaje con valentía. Ellos reconocen que son siervos de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. La iglesia somos siervos de Dios. Que Dios nos conceda proclamar el mensaje de Dios con valentía, no dudando, hablando el mensaje con valentía. Pero no solamente para hablar la palabra, sino al hacer cosas sobrenaturales. Al hacer cosas sobrenaturales. Mire el verso 30, dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos, recuerden que están haciendo, ¿qué es? Orando, como en unidad, congregados. Saben que son libres, pero están siendo amenazados. Saben que ellos mismos no pueden pelear una guerra que no pueden. La guerra ya la ganó Dios por su Hijo Jesucristo. Así que ellos ahora están orando para que puedan de alguna manera que Dios sepa que están siendo amenazados. Pero piden, Señor, en medio de estas amenazas, permítenos hablar la palabra, y en medio de estas amenazas, permítenos hacer cosas sobrenaturales. Extiende tu mano para que se hagan sanidades. Iglesia, este es el tiempo. Este es el tiempo que salgas de tu comodidad y ores por los enfermos. Este es el tiempo para que le digas, Dios, concede en este tiempo de amenaza, ya sea de el enemigo físico, el enemigo invisible a través de algo microscópico. Señor, concede que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquel día me enviaron un meme por las redes sociales. Algunos de esos cuantos que dicen que tienen el don de sanidad, pero están ocultos, esperando que pase el coronavirus para poder ahora decir, venga, sanamos. Amada iglesia, que sea nuestra oración en unidad. Hoy que podamos proclamar y decir, Dios, mira las amenazas que hay en contra de todo el mundo, incluida la iglesia. Permítenos que prediquemos, que anunciemos tu palabra, pero extiende tu mano, que oremos por los enfermos y se sanen, que podamos orar por el endemoniado y sea libre, que podamos orar para que esos expendios de drogas se acaben, que podamos orar por aquel que está mal en este momento emocionalmente, financieramente, que ocurran milagros mediante el nombre, en el nombre del Señor Jesucristo.
La iglesia, hermanos, estaba siendo amenazada, en este caso Pedro y Juan, aunque estaban libres. Pero después de congregarse, después de presentar lo que están pidiendo, ahora la iglesia se apropia de eso, que la iglesia estemos unidos. Por eso hemos dicho, amada iglesia, este es el tiempo que estemos unidos. No te quedes solo. Tú no estás solo. Si haces parte del cuerpo, todos estamos unidos. Oremos en unidad, conforme a la palabra de Dios. Reconozcamos la obra del Hijo, por Él somos libres, y pidamos respaldo. ¿Cuál fue el resultado de esa oración? Vayan, por favor, al versículo 31 de Hechos 4. Cuando hubieron orado, recuerde que toda esta sesión fue una oración. Cuando hubieron orado, primero, el lugar en que estaban congregados tembló. ¿Cómo sería ese fervor? ¿Cómo sería esa unidad? ¿Cómo sería ese respaldo que el lugar tembló? Algo parecido a lo que ocurrió en Hechos 2. El lugar tembló. Segundo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La presencia de Dios por su Espíritu llenando a cada creyente. Amado hermano, si tú sientes que estás solo, únete, congrégate con la iglesia. Estamos juntos y cuando oramos en unidad, el Espíritu Santo viene a llenarte, a saciarte, a satisfacer eso. Pero ahora dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes por qué algunos parece ser que como que les diera temor hablar la palabra? Como que les diera miedo, como que no le hablemos a esto o a lo otro. Pues piensa por un momento, ¿qué tan cerca estás de Dios al congregarte, al orar en unidad? Cuando dice que estuvieron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, con valentía la palabra de Dios. ¿Qué nos importa lo que nos pase? ¿Cuánto vale una vida? ¿Cuánto vale a alguien que pueda ser sanado, liberado, restaurado? Habla la palabra de Dios, mi hermano. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Pide respaldo en oración bíblicamente, que Dios lo va a respaldar. Una persona que es libre en el Señor Jesús, dice entonces, y siendo libres, ellos estaban siendo libres, pero amenazados, aún así no se detuvieron. Siguieron proclamando la palabra de Dios. Una persona libre en el Señor Jesucristo se congrega. No dejes de congregarte, mi hermano. No dejes de estar aquí conectado. No dejes de estar con los tuyos. Testifica también de lo que Dios es y de lo que Dios hace. Él es soberano, Él es creador. Ora con los tuyos conforme a la palabra y permite que Él te sacie por su Espíritu. Hablo con aquellos que no conocen de Dios. Si tú no conoces, no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, déjame decirte que Dios puede venir a ti. En medio de esta oración se ha proclamado que lo que pasó con el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, fue sepultado y el tercer día resucitó. Eso fue porque Dios lo planeó. ¿Y para qué, pastor? Para poder perdonar tus pecados. Si aún estás en pecado, si aún estás haciendo cosas que no le agradan a Dios, pon tu fe en el Señor Jesucristo. Arrepiente de tus pecados y dile, Señor, ven a mi vida por tu Espíritu y ahora ya no quiero ser esclavo del pecado, quiero ser libre, aunque sea amenazado. Que a Dios sea la gloria y bendiga tu vida en esta hora. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por tu palabra. Libres, aunque amenazados. Dios mío, ayúdanos, por favor. Que aunque estamos amenazados de manera espiritual, aunque estamos amenazados de manera social, ¿cuántas veces nos han dicho, tú dices que cristiano, pero mira cómo andas? De manera financiera, de manera emocional, de manera física. Pero ayúdanos, por favor. Ayúdanos a entender que somos parte de un cuerpo y todos unidos seremos respaldados por ti para seguir anunciando tu palabra.
Gracias por bendecirnos. Gracias por tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén.